En paralelo, el Ministerio de la Defensa de Rusia revela nuevos detalles de la actividad de los biolaboratorios ucranianos patrocinados por Estados Unidos. El jefe de las tropas de la defensa radiológica, química y biológica, Igor Kirillov, informó que estos centros estudiaron el virus, que después era transmitido por mosquitos. Ejemplo de ello, la fiebre del dengue. Precisó que se trata del mismo agente que provocó varios brotes en Cuba en los años 80. Lo que silencia del todo es la historia de los brotes de carácter deliberado en Cuba en los años 70 y 80. Al mismo tiempo, los datos sobre la utilización de mosquitos aedes como armas biológicas, exactamente los mismos que con los que trabajó la entidad militar de Estados Unidos en Ucrania, quedaron registrados en una demanda colectiva de ciudadanos cubanos contra el gobierno de Estados Unidos y fueron presentados para la evaluación de los estados adheridos a la Convención sobre la Prohibición de las Armas Biológicas. El alto mando destacó que en aquel entonces el único punto de la isla donde no se registró la presencia de la enfermedad fue en la base estadounidense de Guantánamo, donde se había realizado la vacunación previa de los efectivos. Por otra parte, informó que desde Washington empezó a financiar los laboratorios ucranianos. Entre la población y militares de Donbass creció el número de infectados. Así, el índice de contagios de tularemia creció casi 10 veces más en 2015. Se trata de la misma infección que la OTAN utilizó durante sus ejercicios militares en Suecia. El funcionario volvió a resaltar que las investigaciones de este tipo violan el derecho internacional. El líder de la República de Lugansk informa que las fuerzas del territorio entraron a la planta de Azot, donde están atrincherados los nacionalistas ucranianos. La situación se complica por la presencia de civiles retenidos como escudos humanos. Antes, las fuerzas de Kiev volvieron a frustrar la salida por el corredor humanitario que había organizado Rusia. En paralelo, el líder de la República de Donetsk destacó que ante los nuevos envíos de armas de Occidente, las milicias se ven obligadas a cruzar las fronteras administrativas para combatir. Mauricio Ampuero, desde el terreno. Desde Rusia y la República Popular de Lugansk van a volver a intentar habilitar un corredor humanitario para permitir la salida de aquellos civiles que han sido tomados como rehenes por las fuerzas de Ucrania y que permanecen en la planta de Azot, esto en Severodonetsk, luego que se haya generado esta situación del fracaso en la jornada anterior en la que se buscaba también habilitar un corredor humanitario, pero que tras el lanzamiento de misiles por parte de Ucrania, se fracasó esta iniciativa. Sin embargo, 2 mujeres lograron salir. Потом было такое, что 9 числа, до того, как мы уехали, нам на первый этаж пришли в убежище, начали по-украински говорить, не выходите, как они, идет зачистка, до вечера не выходите. Мы боялись, с 4 утра отстреливались. Они отстреливались. А ее папа и мой муж были в городе, их не пускали к нам на базе, продукты там. Давно выехали оттуда? 10 числа выехали. Мы 10 июня? Вот, 10-го оттуда с убежища этого прибежали, муж нас забрал и привез сюда. Вышли, пешком с детьми пошли. У меня 2 детей, у Алины ребенок, 2 года, 5 лет и 8 лет. Claro, se da a conocer la presencia de mercenarios al interior de la planta de Azot, además de información importante respecto a las estrategias utilizadas por las fuerzas de Ucrania y otras que ya son conocidas, como nuevamente Estados Unidos anuncia la entrega de armamento a Ucrania, los que son utilizados en contra de la población civil, lo que lleva una vez más a la autoridad por parte de Donetsk puntualmente a reiterar esta advertencia. Mientras no estén protegidas las posiciones civiles, no van a detener su operación militar. Al recibir nuevas armas, el enemigo, de hecho, nos obliga a no detenernos en la frontera. ¿Por qué? Porque debemos garantizar la seguridad de los ciudadanos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Si el enemigo ahora recibe armas serias de mayor alcance, entonces, por supuesto, tendremos que tomar las decisiones apropiadas. Es alejarlo hasta una distancia determinada para que no pueda alcanzar nuestras localidades y a nuestros ciudadanos. Y ejemplos de esta situación de los ataques en contra de
de la población civil por parte de Kiev se registran muchos. Por ejemplo, aquí, donde nos encontramos, en Kierovsky, un misil caído en medio de la carretera, donde además se evidencia la situación que sufren los vecinos. Así, recientemente se informa de varios civiles heridos y también de al menos una persona fallecida. Y el canciller ruso Sergei Lavrov denuncia que el nazismo se propaga en Ucrania. En una entrevista a la BBC, el jefe diplomático volvió a aclarar los objetivos de la operación militar de Rusia. Además, aprovechó la ocasión para recordar a los medios occidentales su cobertura parcializada sobre el conflicto. Escuchemos lo que dijo. А можно я все-таки у вас спрошу, чтобы я понимал политику вашего средства массовой информации? Про трагедию в Буче, про инсценировку в Буче вы сообщали? Вы наверняка сказали, что это сделала Россия, правильно? А то, что газета «Гардиан», которая в Лондоне издается, потом получила результаты предварительной судебно-медицинской экспертизы, которые показали, что подавляющее большинство тех людей, чьи трупы показывали на всех экранах всех телевизионных каналов мира, получили ранения от разрыва артиллерийских снарядов. Скажите, а цель? Цель подождите. У нас просто мало времени. У нас мало времени, но вы не хотите мне объяснять, почему вы постоянно, мягко скажем, говорите неправду. Я задал вам вопрос, как BBC освещала ситуацию в Буче. Я не был в Буче, я в России, поэтому я спрашиваю о позиции России. Ampliando el tema de la cobertura mediática del conflicto, el canciller subrayó que la prensa occidental prefirió hacer caso omiso a los recientes bombardeos de la ciudad de Donetsk por parte de las tropas ucranianas. En cuanto a la postura de Rusia hacia la OTAN, Lavrov recordó que la alianza tiene la culpa de las muertes de civiles en numerosos conflictos y que sus palabras sobre una expansión pacífica no son de fiar. Destacó también que la organización ya violó sus propias promesas en lo que se refiere al país eslavo y agregó que en ese contexto la opinión de Occidente ha perdido su valor para Moscú. Я хочу вас спросить по поводу британцев, которые недавно были приговорены к смертной казни. Это вы должны брать интервью в Донецкой Народной Республике. Поскольку Россия это единственная страна, которая признает. Нет, не единственная. Еще несколько стран признают, да. Я думаю, что ДНР под сильным влиянием в России. Мы друзья, мы союзники. Поэтому в глазах Запада Россия несет ответственность за судьбу этих людей. Вы не считаете, что... Нет, слушайте, меня глаза Запада не интересуют вообще. Меня интересует только международное право. По международному праву наемники не являются комбатантами. Поэтому что у вас в глазах, откровенно говоря, не имеет значения. Y mientras agudiza el conflicto en el terreno, Occidente intensifica sus envíos de ayuda militar a Kiev. Así, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país va a mandar otros 6 cañones pesados autopropulsados. Y esto lo hizo en el marco de su visita a Ucrania, junto con el primer ministro de Italia, el canciller federal de Alemania y el presidente de Rumanía. Los líderes europeos se reunieron con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. La visita estuvo marcada por el tema de la posible adhesión de Ucrania al bloque comunitario. El viernes, la Comisión Europea debe determinar si otorga o no a Ucrania el estatus de país candidato. Varios países del viejo continente ya se expresaron en contra de esta posibilidad. Y los países de Occidente están dispuestos a hacer daño a su propia población con tal de castigar a Rusia. Estas palabras las dijo Sergei Lavrov, quien destacó que los líderes europeos interponen sus ambiciones políticas ante el bienestar de sus ciudadanos. Y es que mientras Occidente se centra en respaldar a Ucrania, pues la propia población denuncia que su nivel de vida va empeorando. Vamos del otro lado del estudio. Allá se encuentra mi compañera María Starostina y nos tiene todos los detalles. Nos va a contar qué es lo que pasa con la población, con las sanciones contra Rusia, que son un boomerang, le pegan a todos. ¿Cómo estás, María? Hola, Betsabe. Hola a todos. Así es, cuando la política punitiva aplicada contra terceros países empieza a castigar a su propia población, ahí surge el problema que enfrentan en estos momentos los gobiernos de los países europeos que se
unieron a la guerra de sanciones contra Moscú. Los ciudadanos europeos se ven cada vez más preocupados por las consecuencias de estas restricciones para sus propias economías. Eso sí, se sienten muy solidarios con los ucranianos, pero su propio bienestar y el futuro son la prioridad según las encuestas. Este estudio fue realizado, por ejemplo, por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y alertan que justo los debates sobre las vías de la resolución del conflicto ucraniano podrían ser la causa de la división e incluso marginalización de Europa en la arena internacional. El sector que se siente más golpeado por estas medidas contra Moscú sin duda es el energético. Los expertos de Wall Street Journal alertan que el gas natural podría empezar a disolver el Frente Unido contra Rusia. Claro, no vamos a olvidarnos de que la cooperación entre Moscú y la Unión Europea en este ámbito iba formándose durante décadas y que pues el gas ruso sigue siendo el más rentable, ¿no?, y imprescindible en estos momentos, lo que es un gran argumento en medio de la crisis energética mundial. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que ha pasado durante esta semana con los precios de gasolina y gasóleo en España. Han alcanzado un nuevo récord histórico, más de 2 euros por litro, y la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, considera que este efecto dañino para la economía de la Unión Europea estaba en los planes de Washington. Escuchemos. Tengo una gran duda sobre cómo ven ellos las sanciones, pero al menos deben entender que el movimiento primario del punto A al punto B, ¿verdad? Pero según tengo entendido, no sucede así. Estoy segura de que en Washington calcularon las consecuencias para la Unión Europea y están satisfechos con estas consecuencias. Semejante degradación de posición, estatus y poder de la Unión Europea es completamente del interés de Estados Unidos. No quieren un competidor, ninguno, ni en el este, ni en el oeste, ni en el sur, ni en el norte. Por lo tanto, un ataque integral contra Rusia que rebote en la UE encaja en su esquema de forma ideal. Por atacarse a sí mismos, por supuesto, creo es el resultado de los errores más groseros de los propios ideólogos que están detrás de la política de sanciones en Washington. Ahora, lo que es una realidad, María, es que los estadounidenses también se están viendo afectados justo con lo que podría parecer contra Rusia, y las sanciones les pega también. Es cierto, y parece que en Estados Unidos empiezan a darse cuenta de este efecto dañino. Aquí podemos ver este titular de Bloomberg. Las autosanciones de empresas contra Rusia hacen que Estados Unidos tema por un impacto negativo en su propia economía. Incluso especulan de que Washington impulsa en secreto la compra de fertilizantes rusos para desbloquear el comercio de granos. Por supuesto que todos estos factores no pueden no influir en la opinión pública. Aquí podemos ver que durante los últimos meses ha disminuido la cantidad de la gente que ve como prioridad sancionar de la manera más efectiva a Rusia, y ha crecido el número de personas que quieren limitar el daño colateral a la economía propia de esta política punitiva. Y también hay otra tendencia muy interesante, que es que va cambiando la cobertura mediática de la crisis ucraniana. Simplemente cada vez más personas, según este gráfico, prefieren no enterarse de lo que ocurre en el mundo, en particular en Ucrania, pero no pueden ignorar lo que está afectando sus propios bolsillos. Sí, ya empieza a cambiar un poquito, ¿no?, la ideología y la retórica, el diálogo sobre todo. Sí. Muchas gracias, María. Y el analista internacional Carlos Rafael Diegues advierte de una crisis económica sin precedentes en Estados Unidos. En este sentido asegura que la Casa Blanca tiene que centrarse en los problemas internos en vez de gastar miles de millones de dólares en el envío de armamento a Ucrania. Estados Unidos tiene que detener la comercialización de armas, el trasiego de armas, tiene que detener el envío que está haciendo millonaria hace unas horas, de más de $1.000 millones de armamento hacia la guerra con Ucrania, cuando lo que le interesa realmente es una guerra. Debiera interesarle la guerra que tiene aquí dentro de Estados Unidos, que es una guerra económica, que es una guerra que va a explotar también con protestas y, por supuesto, la incomodidad de la ciudadanía norteamericana. No tiene ningún sentido estar apoyando una guerra tan distante cuando la casa está
con las patas para arriba, como se dice vulgarmente. Es una situación bien seria y que ojalá que el gobierno de Estados Unidos se acabe de dar cuenta, porque el complejo militar podrá dar mucho dinero, pero no da satisfacción social ni ha mejorado la economía, digamos, doméstica del norteamericano común, que también tenemos aquí unos cuantos millones de personas viviendo en pobreza. Esa es la realidad, que Estados Unidos se ocupe primero por su casa y no esté tan ocupado por los problemas de otras partes del mundo. En marcha la segunda jornada del Foro Económico Internacional en la ciudad rusa de San Petersburgo. En el marco del evento, el canciller Sergei Lavrov sostuvo una reunión con el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas. Los altos cargos coincidieron en que el concepto del mundo promovido por Washington no podrá triunfar sobre el desarrollo multipolar. Más detalles de la mano de mi compañera Aliana Nieves. Esta jornada en el Foro Económico de San Petersburgo pues destacan los debates y los análisis para encontrar nuevas vías de intercambio comercial con Rusia en el contexto de las sanciones occidentales. De hecho, esta jornada la Cancillería del país eslavo cifró en un total de 10.000 las medidas punitivas aplicadas por Occidente, y la presidenta del Banco Central reconoció que las condiciones externas para la economía rusa quizás han cambiado para siempre. Es en este contexto, en este marco en el cual se desarrollan las negociaciones aquí en el Foro de San Petersburgo por parte de delegaciones de diversos países. Hablamos de Egipto, que es la nación invitada de honor, pero también de países latinoamericanos como Venezuela, como Brasil y como Cuba. En un encuentro en el marco de esta cita, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, destacaron la necesidad de avanzar en un mundo multipolar. Quiero además, en nombre de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, no perder la oportunidad de agradecer todo el apoyo que nos han dado en el enfrentamiento a la pandemia. 2 años fuertes. En el caso de Cuba, además sumado a la política recrudecida de bloqueo económico, comercial y financiero con el gobierno de Estados Unidos. Si Occidente, encabezado por Estados Unidos, exige establecer relaciones de dictado en los asuntos mundiales, nosotros, junto con Cuba y otros amigos, socios y aliados nuestros, abogamos por la igualdad. El sistema ruso de pagos MIR ha centrado también los debates de varios representantes de bancos centrales. Comenzar a aceptar esta variante en países es para muchos una necesidad impostergable. De hecho, el representante de Cuba ha anunciado que en cuestión de días los cajeros de la isla comenzarán a funcionar con este sistema de tarjetas. Nos complace anunciar que ya está lista la primera etapa que es basada en el uso de las tarjetas MIR en los cajeros automáticos, que esperamos que en los próximos días ya sea una opción viable ya para los turistas rusos. Y bueno, nuestro objetivo siempre será que sea una aceptación total, o sea, una aceptación en todos los puntos de venta del país que hoy hacen pagos electrónicos. Y bueno, es una vía más que tiene el sistema bancario y financiero cubano, bueno, de expandir a otras posibilidades, a otros mercados, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en un panel ahora conducido por la empresa NSPK, donde estuvieron varios países y bueno, entre ellos estuvimos nosotros, estuvimos exponiendo nuestra experiencia, pero también estuvimos oyendo otras experiencias que también son importantes, de cómo sortear diferentes sanciones, diferentes formas de bloqueo. Para la Cancillería rusa, la presencia aquí en el Foro de San Petersburgo de diversos representantes latinoamericanos es muestra del peso que van ganando los nexos comerciales y económicos con esta región del mundo. De hecho, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia recuerdan que el Kremlin siempre ha catalogado de estratégicas las relaciones con estos países. Nosotros siempre hemos atribuido y seguimos atribuyendo una gran importancia a la promoción de los vínculos con los países de América Latina. Es un sector autónomo y de importancia la política exterior y la política económica de Rusia.
El tema energético ha centrado también las discusiones en este foro económico en un contexto de inflación mundial, también de crecimiento de los precios de hidrocarburos. Rusia, una nación que cuenta con vastos recursos de este tipo, pues también tiene mucho que decir en la arena internacional, y lo estaremos contando en los próximos días porque esta cita aún continúa. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador descarta dialogar con el gobierno de Guillermo Lasso sin que se dé respuesta a sus demandas. A su vez, el mandatario declaró que no acepta condiciones para sentarse a la mesa de negociaciones. En medio de este callejón sin salida, los manifestantes reafirman que el paro continúa de manera indefinida. Hemos visto de manera general en las redes sociales sobre este diálogo, la convocatoria. Le decimos, presidente de la República, las decisiones de las organizaciones están absolutamente claras. Movilización nacional, movilización de carácter indefinida, movilización en el territorio. La mantenemos y la ratificamos, por la cual, presidente de la República, no tenemos ninguna otra disposición de nuestras bases. Así que la respuesta está en sus manos. Solo nosotros podremos cambiar en el escenario en el momento que exista una respuesta a las demandas que hemos planteado a usted, señor presidente de la República. En paralelo, otros sectores se han ido uniendo a las manifestaciones. La Federación de Estudiantes Universitarios lidera marchas multitudinarias en la capital, donde se registran enfrentamientos con la policía. De hecho, el sector de la salud y los transportistas también participan en las protestas. Los bloqueos de vías, las barricadas continúan en todo el territorio. En medio de esta situación, cayó la aprobación del presidente Guillermo Lasso. Apenas un 17% considera positiva su gestión y ha perdido casi la mitad del apoyo desde el mes de abril. Hemos platicado con el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, quien asegura que el diálogo con el gobierno no prosperará hasta que deje de lado su política neoliberal. Todos los gobiernos de corte neoliberal, los gobiernos prepotentes, autoritarios como el que hoy estamos viviendo, han acudido a la represión para frenar la lucha social en el Ecuador y en el mundo. Pero también hemos sido los sectores sociales que frente a esa represión, frente a esa violencia del Estado que significa el negarle un pan a los hogares ecuatorianos, que significa negarle la educación a los jóvenes que hoy no pueden ingresar a las universidades, esa represión que significa tampoco generar nuevas plazas de trabajo para combatir la pobreza y al mismo tiempo también para combatir la delincuencia que hoy estamos viviendo, ha sido demostrado que se va a votar abajo con las medidas de organización y de acción del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Para que exista un diálogo social, el gobierno nacional tiene que echar abajo las pretensiones de las privatizaciones en nuestro país y dejar de lado su política neoliberal. Y en Argentina, las organizaciones denominadas Unidad Piquetera se movilizan frente al Ministerio de Desarrollo Social en la capital. Se trata de miles de trabajadores que manifiestan su descontento con la situación en el país y amenazan con acampar frente a la sede del organismo. Y el millón de puestos de trabajo que estamos esperando para todos los jóvenes que están acá. Yo ya tengo una edad, pero bueno, mire cómo tengo la edad que tengo yo, tengo que salir por un plan, tengo que estar acá diciéndole al gobierno que no dé trabajo. Hay muchísima inflación, sube todos los días las cosas y no nos está alcanzando para nada. Tenemos muchísimos comedores al cual asistimos demasiadas familias. Estamos sin mercadería, estamos sin abastecer a los comedores, así que hoy la marcha es por eso. En concreto, las organizaciones sociales exigen más alimentos, ayudas del gobierno para poder enfrentar la subida de precios. Previamente, representantes de la manifestación y del Ministerio de Desarrollo Social sostuvieron una reunión en la que no llegaron a ningún acuerdo. Desde el Ejecutivo aseguran que dialogan de forma permanente con los sectores afectados. Movilizaciones similares también tienen lugar en otras regiones argentinas.
Protestas también en México. Activistas y familiares realizan marchas exigiendo justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Exigen una reunión con el canciller Marcelo Ebrard, así como la extradición desde Israel de un exfuncionario clave en la investigación de la tragedia. Pamela Quebec asistió a la manifestación. A 7 años y 8 meses sin respuesta es que los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa han vuelto a salir a las calles a manifestarse, y en esta ocasión han sido 10 días, con diferentes actividades a lo largo de toda la República, que ha culminado justamente con esta manifestación que arrancó en el antimonumento de los 43 y culminó en este lugar en el que me encuentro, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. La pregunta ¿en dónde están? ¿En dónde están? Se replica de manera constante para pedirle a las autoridades que de una vez por todas den respuesta. Pudimos platicar con algunos de los manifestantes y esto es lo que nos dicen. Ya vamos a cumplir 8 años y donde quiera que hemos pasado en cualquier institución, pues así nos llevan. Yo creo que le están apostando al olvido, ¿no? Para que nosotros nos choquemos y nos vayamos para nuestras casas. Y yo como padre, pues eso no va a pasar. No va a pasar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque nosotros, el gobierno no nos hace caso y ya hemos exigido, ya va a ser para 8 años y no hay resultado, y por eso estamos aquí. Ante estas movilizaciones, el presidente López Obrador ha sido cuestionado al interior de Palacio Nacional sobre los resultados de estas investigaciones, a lo que él aseguró que es un tema que se trata todos los días en la mesa de seguridad al interior de Palacio Nacional, e incluso dijo que ya existen. Va bien la investigación, eso es lo que puedo comentarles, vamos bien, es un compromiso que tenemos, no hemos dejado de trabajar en la investigación y pronto vamos a tener la reunión. Sin embargo, las manifestaciones aseguran que esta información no es del todo precisa. Ellos aseguran además que las propias autoridades ahora ya ni siquiera los reciben, lo cual no cumple con la promesa que se hizo al arranque de este sexenio, en el que se dijo que iba a haber una reunión al menos de manera bimestral, pero que esto ha dejado de suceder. No lo ha recibido el señor presidente, pero ya hicimos la petición con Alejandro Encinas el 31 de este mes, diciéndole que necesitamos ver al presidente, porque tiene que explicar muchas cosas, ¿verdad? Porque desde el tercer informe de expertos, donde se ve un video donde la presencia de la Marina en el basurero de Cocula, tenemos muchas preguntas para hacerle a él. Van a presentar un informe, nosotros desconocemos sobre qué trata ese informe, nosotros estamos en descontento porque no conocemos en qué investigación se están basando. Nosotros, como hemos dicho, no vamos a aceptar mentiras, necesitamos evidencia científica, nosotros no aceptamos otra narrativa, ya nos dieron una mentira histórica, no vamos a aceptar otra narrativa diferente, pues que nos digan lo mismo, ¿no? Así pues, se cumplen 92 meses desde que estos jóvenes han desaparecido y también desde que arrancó la lucha de estos padres que hoy siguen exigiendo la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa, un caso que hasta este momento sigue sin culpables ni tampoco responsables.